Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos. Así como estamos de pie, vamos a dar gracias al Señor y vamos a participar de este momento de la comunión, la Santa Cena. Y piénselo, esta es una oportunidad porque no es una repetición, una rutina, no. Es un acto que tiene que ver muy a la par con nuestra dedicación a Dios, aprovechando la vida que nos da, que nuestra memoria se ocupa de los beneficios, lo que hemos estado oyendo de los cantos, lo que hemos estado pensando en lo que el Señor ha venido a hacer, y precisamente que nuestra vida se mantenga así hasta que el Señor nos llame a su presencia o venga por su pueblo. Dice el amén. Incline su rostro y pidamos la bendición del Señor. Padre, gracias. Tu palabra nos enseña que participemos de esta cena en memoria de ti. Y cuando pensamos en esta palabra memoria, es recordar el beneficio que tú has traído. Tu vida misma, tu muerte y resurrección es la que nos da, Señor, razón de vivir. Y la oportunidad a la vez de anunciar hasta que tú vuelvas por tu pueblo. Mientras tanto, gracias porque le da sentido a nuestra vida. No solamente existimos, pero hay un propósito. Y ese propósito es tuyo, es un propósito eterno. Señor, mientras levantas tu pueblo, mientras nos llamas individualmente, permítenos compartir, Señor, este mensaje con todas las personas, familia, amigos, vecinos, donde quiera que estemos. Que sea un tiempo bien ocupado para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. En 1 Corintios tenemos una escritura preciosa que el apóstol Pablo nos deja precisamente. Capítulo 11, verso 23. Dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participe del pan. Gracias, Señor Jesús. Bendito tu nombre, Jesús. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participe. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque precisamente por tu misericordia somos personas que nos has dado, Señor, una capacidad de pensar, sentir, decidir. Y cada vez que hacemos esto, nuestra memoria se va al beneficio grande que has traído a nuestra vida. No solamente nos dio una identidad, nos dio un cambio de vida, nos da razón de ser, pero también nos da esperanza de vida eterna. Gracias. Permítenos, Señor, compartir esta vida con alguien más. Somos personas con vida, Señor. Y solo el que tiene vida puede engendrar vida. Que tu Espíritu Santo nos ayude precisamente, que al depositar tu palabra con alguien más, tu Espíritu Santo engendre vida en alguien más. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Trae consuelo, trae esperanza. Gracias. En Cristo Jesús. Amén.
Amén, hermanos. Pueden sentarse, Dios los bendiga. Decía mi hermano Edgar hace unos momentos que mencionaba el mundial, ¿verdad? Y claro, somos personas que nuestra cultura, pues hay de todo, ¿verdad? Hay cosas buenas, cosas no muy buenas, pero no todo es pecado, hay cosas buenas. Y la misma Biblia enseña que el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero no quiere decir que no aprovecha. Ese poco es bueno, es suficiente. Imagínense si fuéramos personas quietas, amarradas, pues no podríamos ni expresar el lenguaje corporal, ¿verdad? No sé cuántos se han fijado, pero les estoy platicando unos con otros. Ahora mismo yo estoy moviendo las manos porque hay un movimiento, un lenguaje corporal, ¿verdad? Imagínense que estuviéramos amarrados como una estatua y solo la boca se mueve, los labios, pues qué aburrido, ¿no? Qué Dios tan ingrato hubiéramos tenido, ¿no es cierto? Pero mire, es un Dios glorioso que nos ha dado todo y esto hay que darle gracias. Hablando del mundial, decía el hermano, es una celebración de cada 4 años y pues todos lo sabemos eso. Precisamente en los años que me convertí, se presentó en México en el 68, en las famosas Olimpiadas, ¿no? Y estaba más chavalón, ¿verdad? Pero me doy cuenta del gusto que trae y es correcto. Pero hay algo que me preocupa más y no es el mundial de 4 años, es el mundial del diario, el mundial que nos quiere invitar cada día a ser parte del mundo, el mundial. Así que Dios nos guarde. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Vamos a continuar con el libro de Daniel. He estado invitando que lean los primeros por lo menos 5 capítulos, ¿verdad? Y no vamos a cruzar mucho más de los 5 capítulos aquí en la enseñanza, porque lo que hemos estado viendo le va a ayudar a usted, nos va a ayudar a irnos a la palabra cada vez más y entender. En la conquista de Nabucodonosor y traer a los jóvenes judíos y a muchas otras gentes a Babilonia, el propósito era, en primer lugar, escogieron gente capaz, jóvenes sobre todo, y describe, los querían guapos, los querían inteligentes, los querían con todo, ¿verdad? Y todo su propósito era traerlos a la corte del rey Nabucodonosor y prepararlos para que tomaran la letra, la cultura, todo lo que encerraba la cultura de los caldeos. Quiero detenerme allí para precisamente despertar esa hambre en cada uno de nosotros por la lectura de la palabra. ¿No se les hace raro ahora, por supuesto, que cuántos han oído hablar de Abraham? El padre Abraham. Amén. ¿Usted sabe y se recuerda de dónde Dios lo sacó a Abraham? ¿Alguien puede repetir a dónde? Vamos a repetirlo todos. Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos. Cuando vamos a Génesis, encontramos inmediatamente que, óigame, el Señor, en el capítulo los primeros de Génesis, encontramos que había familia en Ur de los Caldeos. Pero desde el momento que el Señor saca a Abraham de allí, si te animas a seguir leyendo, vas a encontrar que de la descendencia de los hijos de Noé es que se viene formando
y se esparcen por toda la tierra de aquel tiempo esa descendencia de los hijos de Noé. Y si te metes en la lectura, vas a encontrar pronto quiénes eran los caldeos y de dónde nacen. Ahora, el libro de Job los menciona ya en su tiempo. Ahorita enseguida te voy a dar las escrituras. Pero de hecho los menciona el libro de Job, y solo para que entendamos cuáles eran las conductas de los caldeos. Eran crueles, eran bárbaros, por un lado, pero por el otro lado eran inteligentes. Les gustaba la astrología, la matemática, y se metían con todo, pero el otro lado que tenían era mitad y mitad. Y precisamente cuando Job los describe, es exactamente, y no se me pierda en la historia, es exactamente cuando le vienen a avisar a Job que vinieron los caldeos y se llevaron todos sus camellos y enseguida mataron a todos los criados. Solo le está dando un detalle, porque hubo muchos avisos de la pérdida de todo lo que Job representaba. Pero solo para que nos vayamos dando una idea, quiénes eran los caldeos y qué hacían. ¿De dónde nacieron? Pues de allá, de la descendencia de los hijos de Noé. Pero si bien es cierto también de los hijos de Noé, nace Babilonia. Así que yo los animo para que lean la Escritura y abran su corazón, y que esto no es solamente historia. La semana pasada expliqué el libro de Daniel, está centrado en la política y las religiones alrededor del pueblo de Israel. Es un pueblo que no menciona para nada la iglesia abiertamente a futuro, pero que hoy que leemos es una herramienta fundamental para la iglesia, porque precisamente lo tenemos que repetir, todo lo que antes se escribió es para nuestra enseñanza. ¿Cuántos reciben la enseñanza de la palabra, hermanos? ¿Cuántos creen que la palabra es la palabra de Dios? Dele palmas al Señor si lo cree, porque Él es fiel, Él es glorioso. Todo en esta vida cambia, todo en esta vida sale y se pierde, pero termina. Y la palabra sigue aquí firme. Ahora bien, en el capítulo 10, usted puede en casa leer desde el verso 1 al 32. Y solo voy a leer algunas cosas, voy a ir rápido, pero quiero invitarlos a mantener esa línea de pensamiento. Y eso seguro que va a despertar hambre por la lectura de la palabra del Señor. En estas generaciones de los hijos de Noé, capítulo 10, en el verso 1 al 32, dice en el verso 8, Cus engendró a Nimrod. Este llegó a ser el primer poderoso en la tierra, vigoroso cazador. Y luego cuando vas al verso 10, Génesis 10, dice, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Cainé, en la tierra de Sinar, el lugar donde empieza todo esto. En Génesis 10:32 dice que las descendencias de los hijos de Noé se esparcieron por la tierra después del diluvio. Estoy tratando de explicar esto porque se pregunta, bueno, fueron traídos a Babilonia Daniel y sus 3 amigos y la orden es que aprendan la letra de los caldeos, todo el conocimiento de ellos. Y ya vimos que ellos venían con un fundamento bien puesto por la enseñanza de sus padres y además traían de Éxodo una fundamental enseñanza: no te inclinarás a imágenes ni adorarás a imágenes. ¿Dicen amén?
Así que ya estuvimos hablando, ya has leído, fueron puestos a prueba, muchas persecución, situaciones, pero nada los movió. Sí aprendieron la cultura de ellos, pero no para hacer un lado su confianza en Dios. Aprendieron todo, porque de alguna manera ahí se quedaron. Y yo te invito para que entendamos esto. No todo es parte del enemigo, porque recuerda, expliqué la historia. Fueron secuestrados, traídos a Babilonia. Pero el origen de todo esto es que Dios preparó a Nabucodonosor, pero también Dios permitió para que el líder de su tiempo, que estaba en Israel, falló a Dios, y por culpa de él suceden estas cosas. Dios los entregó en manos de Nabucodonosor, para que me entienda. Dice la Biblia: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre sembrare, cosechará. Pero hoy, independiente de esto, de estos jovencitos, se mantuvieron allí, y precisamente la enseñanza que traían los mantuvo firmes. Sí aprendieron muchas cosas, se cambiaron muchas cosas, comida, cultura, en muchas formas, pero su corazón, su fe, su confianza en Dios siempre estuvo allí. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando alguien te pregunta cómo empieza Babel, pues ahí empezó con Nimrod. Ahora, sin entrar en muchos detalles, dice en el mismo capítulo 10 que Cus engendró a Nimrod, y lo demuestra como un hombre gran cazador, vigoroso, pero aclara, delante de Jehová. Pero precisamente ahí mismo, en el capítulo 10, verso 32, vemos cómo se esparció todos ellos. Y al esparcerse, en el capítulo 11, abiertamente, entonces entendemos que empezaron un acuerdo. Escucha bien, la unidad del hombre y la mujer que no conoce a Dios trae por naturaleza, traemos la idea de poner nuestro nombre muy en alto. Cuando lees que Nimrod era un excelente, vigoroso cazador delante de Jehová, enseguida la historia cambia. Fue el hombre más fuerte, pero no solo se quiere quedar allí, quiere ir más allá. Y se hace alianza con otros, y precisamente en este mismo lugar de la tierra de Sinar hacen un acuerdo. Vamos, edifiquemos una ciudad. Escuche bien, primero una ciudad y después una torre cuya cúspide llegue al cielo. Dice: y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos por sobre toda la tierra. Y Dios está mirando todo esto. Estoy mencionando todo esto porque este espíritu de levantarse contra Dios deja de ser el gran cazador delante de Jehová para convertirse en el hombre que quiere el yo. El ir contra Jehová, contra Dios, levanta el orgullo del hombre, empieza a ver sus fuerzas, sus capacidades, y deja de ser el hombre que está delante de Jehová para todo el crédito a su yo. Y estoy mencionando esto porque esa misma idea, esa misma obsesión, es la misma que tomó Nabucodonosor. Y es la misma que toma cualquier hombre y mujer todavía en estos días. Cuando nos olvidamos de nuestro Creador y lo que Él ha hecho por nosotros, estamos muy, escucha bien, en peligro de aceptar las ofertas. Y la enseñanza con estos jóvenes es que no pudieron ser contaminados en ninguna forma. ¿Qué es lo que el hombre quiere? Un hombre, una identidad. En el capítulo 11 de Génesis,
verso 5, el Señor observa y dice, sin salirme del tema, solo con un dato en esta escritura, para aquellos que batallan en la triunidad de Dios, no trinidad, triunidad de Dios. Habla del Señor en plural. Dice, el pueblo es uno, dijo Jehová, el pueblo es uno de lo que han pensado hacer. Una ciudad y una torre que, es decir, conquistar el cielo, hágame favor, con un trabajo material, con mis fuerzas. El Señor ve que lo que han pensado hacer están aferrados, decididos y nada va a cambiar. Y el Señor ve, eso no funciona. Yo no sé usted, pero yo le tengo poquito temor a los edificios de altura. La única vez que me subí a un edificio fue para impresionar a mi esposa. La invité a la Torre Latinoamericana en México, en los años 75. Muy bravo. Y allá estábamos sacando las fotos a mero arriba. Pero por dentro yo sentía que... Y si se mueve esa cosa, hermanos. Si se mueve. Porque te pones a la par, y luego estábamos de noche, te pones a la par en las ventanales que están arriba, 60 y tantos pisos, y te pones a la par a ver el perfil de otro edificio, y tú ves cómo se hace así. Y no estoy hablando de terremoto, estoy hablando de que se mueven en gatos hidráulicos abajo. Pero por dentro, no, hombre. Acá impresionando a la hermana Mira, y la impresioné, gloria a Dios. Andábamos en luna de miel, ¿verdad? Pero si a mí me dices que vamos a comprar un edificio, el 5º piso, Dios te bendiga. Yo aquí necesito saber que los pies están aquí en lo planito. Ahora imagínense, estos ingratos quieren llegar al cielo con mis fuerzas y con el material, no el correcto, sino con el que se me antoja. Porque dice bien claro que cambiaron todo. Y bueno, siga leyendo, usted va a encontrar. El Señor ve, ¿sabe dónde van estos pobrecitos? Y no van a parar de hacer esto. Nuestra imaginación es tan pequeñita. Yo no me imagino en qué altura iban, pero el Señor ve. Y sabe que a veces nosotros tenemos que pensar que el Señor nos está mirando de lo que estamos haciendo. Y llega un punto donde ve que estos son tan tercos, esta es su destrucción, que mejor vamos a pararle. ¿De qué manera para las alianzas del Señor? ¿El acuerdo con varios? Mire, lo he visto por toda mi vida. Personas que se unen para hacer algo, llega un momento que Dios pone confusión. Salen mal las cosas. En todas partes lo he visto. No he vivido tantos años para decir que conozco mucho, pero por lo menos tenía 18 a cuando acepté al Señor, y ando en 74 y he visto muchas cositas. Todo lo que se hace en esa alianza del yo y lograr el reino, el territorio, termina mal. Y yo creo que en su misericordia el Señor confunde eso, porque es en todas áreas, funciona, lo he visto. Si es contra el trabajo, se juntan varios y van contra el patrón, y al último sin trabajo se quedan y sin nada y andan batallando, y los que te hicieron bola y montón, pues ya cada quien agarró por su rumbo, ya nadie. Las alianzas, hagámonos un nombre. No se asuste, pero también sucede en la iglesia. Porque siempre, este es el problema del hombre, busca el lugar, yo quiero, yo. Y busca adeptos, oye, ¿me ayudas? Nos ponemos de acuerdo, sí, vente. Se juntan los músicos, se juntan los cantantes. A ver, ¿qué hace el pastor sin la música? Pues no, yo no voy a hacer mucho, voy a seguir predicando con música y sin música. Pero es tristeza ver cómo se les integran, inclusive en las propias familias.
Era como hay política entre familias, alguien está superándose y en vez de alegrarse los demás, no, vamos a hacerle la competencia, vente. Hermanos, es algo terrible, pero escúcheme bien, esto es del padre de mentira, que desde el principio engañó a Adán y Eva, y que ahora viene, y todavía después del diluvio, nuevamente insiste, hay alguien interesado en que nunca avancemos. No, no se trata de que Dios quiere gente miserable, pobre, no, para nada. Imagínese un Dios tan grande y poderoso que es el universo, nos formó a ti y a mí, nos ha dado existencia, pero también tiene las provisiones para lo que Él creó. No nomás hizo unos monigotes y los dejó a su suerte. Ahí está su amor, su cuidado. Por eso hay que mantenerse dándole la gloria a Él. Nimrod dejó de ser el poderoso cazador delante de Jehová para darle la espalda y levantar su propio imperio, y ahí es donde empieza la situación. Todo lo que va en contra de que reconocer lo que es Dios es entrar con nuestro yo. Así que los caldeos aparecen desde el principio. Cuando el Señor saca a Abraham de Ur de los Caldeos, simplemente piense, ¿por qué lo sacó? Porque no era un lugar muy bueno. ¿Y qué pudiéramos decir de Egipto? ¿Dicen amén? ¿A quién envió a sacar a su pueblo de Egipto, hermanos? ¿A Moisés? Así que la mano de Dios ha estado ahí desde el principio. En Génesis capítulo 11, verso 28, realmente le leo esto. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Génesis 11:31, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a tierra de Canaán. Vinieron hasta Harán y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 250 años, y murió Taré en Harán. Dios ha querido sacarnos siempre de un lugar que no es correcto. Y cuando vemos la cultura de estas personas, tenemos que darle gracias a Dios, que todavía hoy Dios está para libertarnos cuando insistimos en estar en un lugar que es realmente de esclavitud. Y no es ahora Ur de los Caldeos, sino ahora es el mundo con sus atracciones. ¿Cuántos entendemos eso, hermanos? Mire el libro de Job, el capítulo 1, verso 17. Encontramos donde vienen y roban los camellos. Tenían algunas características estos malvados. Eran filósofos, agorreros, matemáticos, les gustaba la astrología, la ciencia, y además pretendían predecir el futuro de las personas de acuerdo a cuando nacían en ciertas edades, lo que todavía hoy es el horóscopo y todas esas cosas. Luna llena, luna nueva, y que gente anda entreteniendo a gente con estas cosas. Eso era lo que el Señor sacó de entre ellos. Los caldeos y los persas los encuentras también metidos en la historia de la reina Esther, en el libro de Esther. Y a través de la escritura, cuando sigues esta línea, queriendo ellos siempre ser algo más, se está extendiendo por el otro lado el reino de Nabucodonosor, el hombre de la imagen, de la cabeza de oro, era Nabucodonosor. Tenía un poder que Dios le dio.
pero lo usó para su yo. Se extendió, ganó, conquistó. Olvídese, en el tiempo, en el mundo de aquellos días, Nabucodonosor cubrió todo. Y los caldeos, los persas, vinieron a ser parte. Al principio no como líderes, sino súbditos, se sometieron. Traían algunas creencias muy particulares. De hecho, ellos no creían en imágenes. Pero al estar ahí se corrompieron y entraron a la misma línea. Pero tenían esa vida diferente. Por un lado, crueldad, terror, sembraban terror. Y por el otro lado, muy entendidos. Era una confusión. Y lo que este rey quería era precisamente depositar eso en la vida de estos jóvenes. No funcionó. En el capítulo 1 de Habacuc, capítulo 1 del 6 al 11, Habacuc los describe precisamente como caldeos crueles, robadores de lo ajeno, se reían de toda fortaleza, eran feroces y daban terror. Así que todo esto, escuche bien, fue una oferta. La oferta del mundo está allí, hermanos, para todo creyente. Y si te descuidas, te corrompes. De hecho, hay muchísima gente que no conoce de la palabra de Dios y está siendo presa de tanto engañador en nuestros días. Y tristemente, mucho engañador está usando la palabra misma de Dios. Es decir, dejaron de ser, amén, el Nimrod delante de Jehová para convertirse en el yo Nimrod, pero para montar un imperio, para montar mi yo. Esta oferta sigue allí, va a seguir allí. Con mucho respeto quiero decir esto. Todos tenemos que trabajar y es honroso, dice el amén. Pero no podemos poner como pretexto siempre nuestro trabajo para no hacer algo por la causa. Porque no es el asunto de estar en las reuniones, siempre habrá alguna situación que a veces es emergencia, situaciones que se dan, y eso se entiende. Lo que no se entiende es que donde quiera que estemos, tenemos que hablar de Él. Esa es la diferencia. Vivir para Él. ¿Cuántos dicen amén? Hay personas que me dicen, pastor, pero es que mi trabajo es... Oiga, espérenme, yo también trabajo. Todos trabajamos. Es más, la Biblia dice, el que no trabaja, el que no coma. El cuidado que tenemos que tener es enfocarnos en el Señor y poner la prioridad. Escúcheme bien lo que le quiero compartir. La astucia de Nabucodonosor es muy parecida a la astucia del enemigo de nuestros días. La estatua que mandó levantar es una red entretejida con mucho mentalidad casi maquiavélica. Una mente maquiavélica está pensando hacer las cosas y las presenta como un embudo gigante, ¿sí? Pero el propósito es que cuando logra su propósito de alguien entre dentro de ese embudo, al final las cosas van a caer a un solo punto como es un embudo. ¿Se entiende eso, hermanos? Eso es lo que es una mente maquiavélica.
Hay gente manipuladora, invasiva, que el enemigo está usando para hacer daño al negocio, a la familia, el matrimonio, todo. Pero al final, lo maquiavélico, el padre de mentiras, Satanás, quiere que todo eso al final sabe que va a caer al punto donde él quiere, y es tomar el lugar de Dios. Nabucodonosor hizo la estatua, mandó la invitación a todo su equipo. Escuché bien. Si lees detenidamente, usó a la policía de su tiempo con un aviso de sentencia. Vengan a la inauguración, a la dedicación de la estatua. Hay que inclinarse, hay que adorar. Y el que no, que lo avienten en el foso de los leones. Todo eso ya es pura psicología, hermanos. Manipulación. Pero por el otro lado, escuché bien, y aquí es donde miro yo cómo el enemigo ha ganado lugar, al que le da lugar. Por el otro lado, vénganse, vamos a hacer una dedicación. Puros títulos de personajes que invitó. Gobernantes, jueces, astrólogos, sabios, de todo, gente selecta, una reunión específica donde van a estar los mejores. Y aquí tengo que tener mucho cuidado. La mejor música de su tiempo se va a tocar. ¿Leyeron eso, hermanos? Al sonido del tamboril, la flauta y la música de su tiempo, lo mejor se va a tocar, y cuando se empiece, pues a inclinarse y adorar. Hermanos, hoy Satanás está haciendo lo mismo. Platicaba con alguien antes del culto y decía, mire, nuestros cánticos en muchos lugares han omitido hablar de Cristo ya, han omitido hablar de la sangre de Cristo, del sacrificio, del perdón. En los cantos nuevos ya hay mucha repetición de alabanza, adoración y todo. Dios los bendiga. Pero hay una sagacidad donde lo que Nabucodonosor hizo darle, escucha bien, gusto a los ojos. Ver la estatua, ver todo lo que era la apariencia, la elegancia. Y lo segundo, darle el gusto al oído también. Y le funcionó. Pero no con los hijos de Dios, no con los jóvenes. Me mantengo en lo que es jóvenes porque empezaron jóvenes, pero en realidad al paso del tiempo ya no eran jóvenes. Llegaron a ser viejos, pero bien puestos en el Señor. ¿Cuántos se gozan por ello, hermano? Y este es el mensaje todavía. Muchas personas están batallando si no tienen su imperio, su yo en sus fuerzas. Y voy a cerrar con esto. Todo lo que Nabucodonosor hizo, un día de tantos, sí hizo mucho, mucho. Para hacer los tiempos, estamos hablando de ingeniería, arquitectura tremenda, sus palacios, sus jardines, pues, impresionó a todo el mundo de su tiempo. Producía con toda la gente, olvídese al invento, así que todo el mundo se acercó y aquí está lo bueno. Y hoy por hoy, hermanos, el mensaje de prosperidad está parecido. Están oyendo cosas. Yo no sé usted, pero yo puedo ver todavía a Dios respondiendo fiel a su pueblo, a los que creen en Él, a los que tienen fe, los que ponen prioridad, sigue el Señor obrando. No quedan avergonzados los que confían en el Señor.
Un día de tantos mirando todo lo que este hombre hizo. El capítulo 4, específicamente, capítulo 4 de Daniel, en el verso 30. Miró todos alrededor, dijo, ¿no es esta la gran Babilonia? Escuche bien, que yo edifiqué para casa real. Y aquí está sus palabras. Con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Cortitas las palabras. Dice que aún no acababa de decir, porque lo estaba hablando solo, mirando todo, atribuyéndose. Y todavía no hablaba, terminaba de hablar, perdón, cuando dice una voz del cielo. No fue una voz de pesadilla, no fue una voz de la tierra. Siempre hay que pensar en esto. Cuando la Biblia menciona al Dios de los cielos, es el Dios de los cielos, amén. Cuando la Biblia habla de dónde vino, se refiere precisamente a lo que es inalcanzable por el hombre y solo Dios lo permite. Esa voz, y la voz le dice, así se te dice, el reino ha sido quitado de ti. Y el verso 33, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como buey. Fue convertido en una bestia. Voy a terminar con esto. Hierba. Cuando leemos capítulo 40 de Isaías 6, Dios está tratando con su siervo y le está diciendo que diga a voces algo que tiene que decir Isaías. Y lo que tiene que decir es esto, 40 de Isaías, verso 6. Toda su gloria toda carne es hierba. En otras palabras, el yo del hombre, lo que podemos decir, es hierba. Y toda su gloria como flor. ¿Cuánto duran las flores en su esplendor, hermanos? Unas horas, unos días. Yo por más que le regalo flores a mi esposa, las quiero mirar bonitas, ahí pasan los días, pero al rato ya están todos pachiches ahí. Y paso y las veo, ya están en la basura ya. Pero lo que se nos dio fue el gusto de llevarle flor a una flor. ¿Dice el amén? Pero ahí está el mensaje. Toda carne. Espero que esta escritura nos demuestre que siempre que la Biblia menciona hierba, esa es nuestra carne, y así terminará. ¿Se entiende, hermanos? Dice, toda carne es hierba y toda gloria es como flor. Flor del campo que la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Pongan mucha atención y aquí vamos a dejarlo este día. Cuando vimos la imagen que miró Nabucodonosor, la imagen con cabeza de oro, el bronce y todo el cuerpo totalmente dividido, vamos a estar hablando de eso un poquito más adelante. Son los diferentes metales con que está hecho ese animalito, esa imagen. Simplemente son los diferentes tiempos que vendrían los reinos después de Nabucodonosor. Así que déjelo claro y en su mente. Y es un mensaje que se le dio a él para hablar de los tiempos postreros y partes de lo que estamos viviendo hoy. No se vayan a desmayar, pero la ubicación de Babilonia moderna hoy, ni se imagina dónde es. ¿Están listos? Decía hermano Mesa, no se vayan a caer, agárrense de las sillas, santos. Escuché bien, la Babilonia, que es más que unas ciudades, un sistema de corrupción.
es precisamente Irán hoy en nuestros días. Yo pensé que iban a decir, wow, rodeada por Rusia, Turquía, el estrecho de Hormuz. A la palabra Hormuz, lo que estamos viendo en la noticia ahorita, póngale al final una D, Hormuz. Era un dios que adoraban y le llamaban el dios de la buena vida. ¿Qué le parece? ¿Vale la pena meternos a la palabra, sí o no, hermanos? Por eso es importante entender esto. Dios le quitó el reino a Nabucodonosor. E inmediatamente después alguien más tomó su lugar. Y luego otro, y luego otro. Y lo vamos a mencionar en los días siguientes si Dios nos presta vida. Pero lo que quiero que entienda, que cuando usted ha leído y ve que la imagen aquella, al final los pies están mezclados entre hierro y barro, esa alianza no funciona. ¿Se podrá mezclar agua con aceite? Bueno, la ciencia moderna ha logrado que hoy, si no lo sabías, mucha de la pintura que usamos para tu casa y la mía es aceite y agua. Pero pintura nada más. Pero alianzas de hierro y de barro, eso no. Acabamos de leer toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. En la imagen que vio Nabucodonosor en ese sueño que se le olvidó, el viento de Jehová sopló y desapareció todo aquello. Exactamente igual. La Biblia nos da los ejemplos, los símbolos de lo que representa. Inmediatamente pasamos al capítulo 5. Ya no está Nabucodonosor, ahora está su hijo. Y también tiene otro sueño. No sueño, perdón, una realidad que le toca vivir. Solo que se fue más grande. Cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén, fueron al templo y se llevaron todos los utensilios de la casa de Dios. Todo lo que usaban en la casa de Dios se lo llevó. Y lo metió en su templo mundano allá en Babilonia. Era como mostrar lejanía a Dios. Mira aquí lo que tengo de Dios. Pero no se ve un paso más grande, solo el tenerlos ahí frente a sus dioses con D minúscula. Y cuando entramos al capítulo 5, aparece Belsasar, hijo de Nabucodonosor. Y como seguía la conquista de ellos sobre los demás pueblos, el muchachito se hizo una gran fiesta, un banquetito. Nada más invitó a 1000 príncipes. Hizo su party, como dicen, ¿verdad? Y ya saben, el mundo no va a cambiar, ha estado así y sigue igual. Reuniones, elegancia, impresionar, bebidas, el alcohol va a estar siempre allí en la oferta. Pero ya entonado, ya bien, bajo la influencia, da una orden
tráiganse los utensilios y lo especifica, los utensilios que fueron traídos de Jerusalén, tráiganselos de aquí mero. Y usted va a ver esa fiesta, tomados inmoralidades con las mujeres, las concubinas, los príncipes. Y en pleno party, estaban ahí en plena feria. Imagínense que de pronto en la pared, no en la pantalla, en una simple pared grande, empieza una mano a escribir unas letras. La palabra eran estas: Mené, Tekel, Uparsin. Así que se acabó el momento de la prueba, más bien de la diversión, y empezó, imagínense, todos vieron, están viendo, y la Biblia describe donde Belsasar está tan asustado, y todos los que están allí no caben en lo que están viendo, y la Biblia describe que las rodillas de Belsasar golpeaban una con otra, del asombro. Hubo escándalo, hubo gritos, hubo sorpresa, y eso trajo la atención de que la esposa de Belsasar se dio cuenta y vino y miró. ¿Y qué pasa? Pues esto es lo que pasa. ¿Qué quiere decir? No. Y entre los invitados estaban los máximos adivinos y de todo había ahí. ¿Qué quiere decir eso? No sabemos. Y dice la esposa: oye, Belsasar, tranquilo, mira, no te preocupes. En el reino que tu padre dejó, había un hombre llamado Daniel. Estaba con él el espíritu de los dioses y hizo muchas cosas. Tu padre le reveló, le interpretó. Mándalo traer y él va a responder. Espero que estén viendo conmigo toda la escena. ¿Se la están imaginando, hermanos? Y mandan traer a Daniel. No sé si hasta los borrachos se les quitó, pero estaban asustados. Y llega Daniel. Y directo. Mira la interpretación de esas palabras. Mené quiere decir: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Uparsin, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Mucho ojo. Estos que fueron traídos, corrompidos y adoptaron la cultura de ellos, medos y persas, ahora el reino pasaba a todos ellos. ¿Cuántos entienden eso, hermanos? Y todo esto es el cumplimiento de la imagen. Vendrá un reino inferior. Lo primero que el Señor le dijo a través de Daniel a Nabucodonosor: después de ti viene un reino inferior. Está hablando de su hijo, pero después vienen otros. Y vamos a ver, la Biblia nos da los nombres de los que vinieron después. Dice que este personaje inmediatamente, Belsasar, le dio a Daniel en el capítulo 5, en el verso 29, le dio vestimenta especial, le dio autoridad, es decir, le dio muchas cosas. Pero Daniel le contestó: quédate con tus dones, dalos a alguien más. No los aceptó. Y en el verso 30 dice que esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Curioso, y ahora los caldeos y los persas se convierten en los reyes.
Esto está mejor que Hollywood, hermanos. Pero ¿qué es todo esto? La enseñanza. La enseñanza es esta. Nimrod, fuerte y poderoso. Delante de Jehová, gloria a Dios, qué bueno. Pero luego no, delante de mí. Y quiero construir mi torre de Babel y llegar al cielo. Y rebeldía. Nabucodonosor conquistó. Esto es lo que yo fundé. El reino es quitado de ti. Sigue habiendo muchas ofertas hoy todavía, hermanos. Pero Dios es fiel. Y Él honra a los que confían en Él. ¿Cuánto le dan gracias al Señor porque Él es fiel? Nos ponemos de pie en esta tarde. Todo lo que esta escritura nos muestra, que la lucha va a continuar. Desde que el Señor le permitió ese sueño a Nabucodonosor, que más tarde lo olvidó, que Daniel lo interpretó, lo mostró y lo interpretó. Está bien claro en la escritura que dice, esto es para los postreros tiempos. Y cubre desde hace 2000 años o más toda esta trayectoria. Y vamos a ver cómo la escritura nos muestra a los tiempos del fin. ¿Y sabe qué Cristo nos dice en el capítulo 24? Que esto es principio de dolores antes del fin. Y ya estamos en eso. Asustarnos, preocuparnos, no, dale gracias a Dios. Esto certifica cada vez más que la palabra de Dios es viva y eficaz. Permanece para siempre, dicen amén. Se cumple y se va a seguir cumpliendo. Si está agradecido con este Dios maravilloso que nos da la fuerza, la autoridad para no ser seducidos, a envolvernos en malos tratos, engaños, mentiras, en inmoralidades, usted llámele, que nos mantenemos ahí. No es fácil, sí hay persecución y la tentación está allí, pero Él honra a los que le honran. Dele gracias al Señor. Lamentaciones dice, por las misericordias de Jehová es que no hemos sido consumidos. Padre, te damos gracias en esta tarde. Señor, gracias porque tu palabra nos enseña que debemos de tener ese cuidado. Porque casi sin darnos cuenta, hay influencia como el imperio de Nabucodonosor, es el mundo. Hay ofertas. A veces empieza por una simple comida. Aceptamos ciertas cosas que no están tan mal, porque todo el mundo las hace. Cuando nos damos cuenta, estamos atrapados. Señor, permítenos como Daniel y estos jóvenes judíos, mantenerse firmes. Cristianismo hasta el día de hoy no es un lecho de rosas. No, ser cristiano no es ser mejor que nadie, pero sí es ser diferentes. Porque tú das poder para decir no a lo que no te agrada. Señor, gracias. Gracias. Esta tarde nos vamos meditando nuevamente en tu palabra. Permítenos traer una palabra de esperanza, de ánimo. Decirle al mundo que hay esperanza, que hay consuelo, que todavía hay solución. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, para deshacer las obras del enemigo. Señor, gracias. Esta tarde nos vamos a nuestros hogares con tu bendición. Permítenos seguir disfrutando de esta bendición, de esta identidad, hijos tuyos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde.